Bueno, son las 10 de la mañana, pero tuve que levantarme temprano. Bueno, en Ahora no principio... te veo. No, porque te estoy grabando Vale, sin mi presencia. vale, vale. ¿Quién fue Thomas Wolfe, digamos, no? ¿Cómo dirías que, porque tú dices que ha sido como el escritor más importante del siglo XX y bueno, muchos no lo conocíamos, ¿no? Bueno, no digo tanto, no como que haya sido el más importante del siglo XX, pero yo creo que ha sido un cuentista fundamental en la creación del imaginario literario estadounidense. Y no solamente para los cuentistas que vinieron detrás, tipo Carver o Cheever, a lo largo del siglo XX, sobre todo a mediados, sino también de los novelistas, ¿no? Ajá. Por supuesto de Faulkner, que se consideraba él mismo su segundo. Decía que Woolf era el mejor escritor y él era como que era el único que estaba por delante de él, él era el segundo mejor. Y no solamente Faulkner, que bueno, puede tener también un imaginario similar, campestre, agreste, de pionero, sino a autores posteriores o coetáneos de Faulkner que consideramos más urbanos, ¿no? Como Scott Fitzgerald, Ajá. o incluso contemporáneos o casi contemporáneos como Philip Roth o como Hemingway, ¿no? John También. Updike. John Updike. Ajá. Yo creo que ha influido prácticamente en toda la literatura norteamericana del siglo XX. Cuando William Faulkner habla de John Dos Pasos, habla de Hemingway, a veces me cuesta También. también aceptar, porque bueno, Hemingway incluso decía que Dostoyevsky escribía mal, ¿no? Esas cosas que a veces me parece que eran un poco de un escritor celoso, ¿no? Pero parecía ser que todos coincidían con respecto a Thomas Wolfe, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo, fíjate, que Hemingway escapa un poco más a esa continuidad que veo en otros escritores. Puede ser una percepción subjetiva. Claro. Porque, bueno, puede que fuese el escritor menos americano. ¿En qué sentido? En el que fue el que tiene una visión de lo externo más universal, ¿no? Sí, con la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? Exacto, vivió en Europa. Claro. No es que no viviera Wolf, que hizo, creo, 6 viajes, estuvo en 6 ocasiones aquí en Europa, perdón, en Francia, en Alemania, Italia, Inglaterra, visitó. Pero sí que es verdad que, bueno, veo a Hemingway menos localista que a otros escritores Recién, norteamericanos. recién estaba haciendo una nota con los escritores que tienen ahora, que son de dominio público, como George Orwell, como Cesare Pavese, como tantos otros escritores, y pensaba yo, qué buen camino para los traductores, ¿no? Digamos, cómo ha sido traducir a Thomas Wolfe y cómo es este camino por medio del cual uno se encuentra con estos grandes escritores y que a veces están olvidados, ¿no? Bueno, que Bueno, muchas veces están olvidados. sí, siempre decimos que realmente la traducción es la forma de universalizar la literatura, porque obviamente no todos hablamos todo, incluso los traductores. Yo puedo leer en inglés o en italiano autores originales, en francés a durísimas penas, pero yo no puedo leer a los rusos o a los alemanes Claro. o a los japoneses, ¿no? No todos podemos hablarlo todo. El traductor es realmente esa pieza que hace que la literatura de cualquier país se convierta en literatura universal y que conozcamos casi de primera mano la cultura, el lenguaje, este mundo y esta forma de vida que en principio nos es ajena. Y seguramente es lo que genera el afán de conocer culturas distintas a la nuestra, viajar en último término. Y en ese sentido, claro, nuestra labor es decisiva porque
nuestra labor, la de los traductores, para mí también o sea, es decisiva en el sentido de que necesito la ayuda de traductores de las lenguas que tampoco hablo. Tú En cuanto a la decías, traducción de Woolf que me preguntabas, pues fue complejo. Fue complejo porque no es un autor fácil de trasladar. por otro lado, yo pienso en esa época donde él vivió, cuando estaban todos estos grandes escritores, que fue para mí la mejor época de la literatura norteamericana, de la literatura estadounidense. Este, ¿Cómo ha sido traducirlo ahora, en este tiempo? ¿Frente a qué te has enfrentado? ¿Cómo tiene sentido traducirlo? Hombre, yo creo que sentido tiene siempre, Ajá. porque es un corpus casi completo, prácticamente completo de obra. Y eso pues es un fondo de biblioteca muy importante para cualquier lector curioso, Claro. para cualquier persona que quiera conocer más la literatura y para cualquier estudioso de la materia. Contar con un volumen así yo creo que es una suerte para el que no pueda acceder a ello eh, a través del idioma original, de la versión original. Entonces, yo me enfrenté a ello con gran responsabilidad porque una buena parte de su obra breve no está traducida, pero hay otra que sí, ¿no? Entonces, pues siempre cabe la posibilidad de establecer comparaciones con obras que estaban traducidas antes o que se han traducido desde otros puntos de vista. Quiero decir con esto que al traducir yo todo el volumen, pues tenía un contexto entero o tenía un universo entero a mi alcance, mientras que un traductor que haya asumido la tarea de traducir solamente un relato aislado o un par de relatos para meter en una antología, por ejemplo, pues no ha tenido, a no ser que se haya leído todo, no ha tenido ese contexto que le ha permitido desarrollar un universo paralelo, pero en otro idioma que no es el suyo, que a la postre es la tarea del traductor, pero es verdad que hay autores que lo ponen más fácil y otros que lo complican más. Woolf hay muchos conceptos que repite, muchas frases incluso que repite, hay cosas que suenan como una letanía, como una oración, y claro, gusta cuando uno está leyendo encontrarse con esas frases que son como banderas suyas, Como ¿no? mantras, digamos. Exacto, sí, muy bien, un mantra. Entonces, cuando lo estás leyendo, te gusta establecer esa conexión, ¿no? Con un relato que leíste hace varios días o hace varias horas. O incluso que lo has leído hace varios párrafos, ¿no? Cuando parece que el relato te va llevando por otro lado, porque es una característica también muy marcada en Woolf, que parece que nos va a contar una cosa y luego llega un punto en el que se va por las ramas y nos habla de otra. Pero siempre vuelve con este mantra, ¿no? Utiliza una frase que nos da la vuelta, nos devuelve al origen. Y claro, cuando tienes todo ahí a tu disposición, por un lado es mucho más sencillo porque las decisiones de traducción las tienes que tomar teniendo eso en mente, pero también se establecen unos límites, tienes menos libertad y tienes que mantener una coherencia que a lo mejor de otro modo pues prefieres apoyarte en lo poético o en lo estético y desligarte un poco de este apego al autor. Yo no podía hacerlo, yo tenía que mantenerlo como un bloque, ¿no? Como estaba en el original. Claro, yo soy monolingüística y entonces me he dedicado a ver a muchísima gente que es monolingüística, pero incluso casi científicos que no hablan otro idioma, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos muy agradecidos con los traductores y no estamos muy con la polémica acerca de los traductores, ¿no? Tú sabes que el Impedimenta, hay una traductora que ha empezado a traducir a Cartarescu, y entonces Cartarescu dice, esta es mi traductora, la traductora al español, porque él con otro traductor no había tenido éxito. ¿Qué cosas con Wolf tú te encargas de ser la traductora? Pero no la traductora así orgullosa, sino
la traductora cuando estás así sola con las palabras de él? Bueno, yo creo que si he de serlo, lo soy porque he traducido el volumen de cuentos completos, vamos a llamarlo así. Ajá. Comercialmente se podría vender como los cuentos completos porque falta muy poquito, hay muy poco que no está ahí. Entonces, en ese sentido, bueno, puedo arrogarme el título de la traductora de Woolf. Si a Woolf, que el pobre no está aquí para decírnoslo, no como el anterior autor. Si no lo tenemos aquí a mano para decirnos este es mi traductor, o como dijo, yo no sé si fue Thomas Bernard también, de Miguel Sáenz, que él era su traductor. Como Wolf está muerto, no podrá decir si soy yo su traductora o no. Yo he puesto todo mi esfuerzo, todo mi afán en que la traducción quedase lo mejor posible, quedase organizada, quedase sin fisuras. Me he encargado de seguir un rigor cuando él utiliza un montón de sinónimos, de adjetivos seguidos, de cada vez que aparece un adjetivo traducirlo siempre de la misma manera cuando la estructura del castellano y el significado del castellano y el matiz que tiene me lo permite. A veces no ha sido posible, pero yo creo que he mantenido un apego muy grande a su estilo, tanto desde el punto de vista semántico y terminológico como desde el punto de vista del ritmo. Yo empecé, el comentario que siempre llama la atención a los lectores es el que hago en la introducción, donde digo que decidí abordarlo como si no supiera nada. Y en realidad lo que buscaba era eso, era dejarme llevar por el texto y no por los academicismos. Eso vino después, cuando revisaba ya me encargaba de que todo encajara y de que todo quedara correcto y bien, pero en la primera aproximación al texto para mí fue muy intuitiva y me parecía que era la única forma de hacerlo, la más acertada. Yo sigo creyendo, después de leerlo ahora en castellano y después de recibir todos los comentarios vuestros, ¿no? de la prensa o de los lectores, me da la impresión de que hice lo adecuado porque, bueno, creo que es la manera de transmitir a Wolf, transmitir su mundo y transmitir su manera de escribir. ¿Cuál es su mundo? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son sus paisajes? Tú decías que tenía un paisaje parecido al de Faulkner, digamos, ¿no? Ese paisaje En, agreste, en cierto campestre. modo sí, en cierto modo sí. Bueno, su mundo, fíjate que vivió los primeros 38 años del siglo XX y pasaron un sinfín de cosas en esos años, ¿no? Y claro, él todavía en su niñez, viviendo en un pueblo pequeño de la América Profunda, que nació y creció en Asheville, en Carolina del Norte, creo, pues este hombre venía del mundo rural y tenía todavía conexiones con lo más rural del mundo rural. Y sin embargo marchó a Nueva York y vivió allí a lo largo de los años 20. Vio la construcción de los ferrocarriles, vio los grandes transatlánticos, vio los primeros automóviles. Es un hombre que empieza a escribir en carreta y termina en automóviles de carreras prácticamente, porque ya existían entonces, ¿no? Hay algunos cuentos que nos hablan de los recorridos en coche por las grandes avenidas neoyorquinas y por Central Park. Entonces, claro, recorre unos años que aunque sean pocos, desde el punto de vista numérico, pasaron tantísimas cosas. Luego encima, como dio el salto a Europa, pues amplió aún más su visión. Pero claro, yo me lo planteo en todos los términos. Industria, el paso de la comunidad rural a la comunidad urbana, de la industrialización, los transportes, la ropa, la moda, ¿no? También describe la forma en que van vestidos algunos de los personajes de los cuentos y eres consciente que está hablando de, no sé, 1910, 12, pero luego también habla de los años 20, donde la moda dio un vuelco tremendo, sobre todo la moda femenina, ¿no? Fue una revolución, el acortamiento de las faldas, el desprendimiento del corsé. Entonces,
pues vivió unos años verdaderamente envidiables para para un cronista social, para un periodista o para una persona que era como él, no era periodista, pero era un tipo muy observador que convierte la crónica en literatura. En literatura. Bueno, van las dos últimas. La primera es saber qué grado tiene la mujer en estos cuentos, teniendo en cuenta que hoy pareciera ser que la mujer es la gran lectora de la literatura, digamos, además de la cantidad de derechos y cosas que está consiguiendo, ¿no? ¿Tiene interés para la mujer Thomas Wolfe? Yo creo que tiene interés para el ser humano y tiene interés para la mujer en tanto que ser humano. Tiene un par de cuentos donde nos ofrece una visión bastante machista de la relación sentimental. Pero en general sus mujeres, que no son muchísimas a lo largo de los relatos que componen el volumen, en general son mujeres fuertes. Su madre era una inversora inmobiliaria, una mujer de pueblo y de campo, pero montó una casa de huéspedes y llegó a vivir separada de su marido. De hecho, creo que fue Wolf el único hijo que se marchó con ella a vivir allí. Como Y, o sea, que psicosis, ¿no? Como ganaba su psicosis. dinero. Sí, sí, total. Ganaba su dinero y encima invirtió en terrenos y fue especuladora inmobiliaria, vamos. Y también las mujeres con las que se relaciona pues, en el plano sentimental, que aparecen, ya te digo, muy poquitas, se ve que son mujeres que tienen claro lo que quieren, aunque sea para pasar un rato con un tipo. O sea, no veo un retrato de la mujer como un ser débil. Veo, desde luego no es un punto de vista muy actual, pero sí una visión como de que las mujeres acaban saliéndose con la suya, ¿no? Porque tienen esa fortaleza y en el fondo tienen claro lo que buscan y lo que persiguen. Bueno, la última, tal vez un poquitito difícil. ¿Has hecho algunas cosas como tía, tío, esas cosas del español que odiamos acá en Latinoamérica? En la traducción, Sí, bueno, ahí efectivamente yo manejo mi imaginario, claro, claro, no, no el vuestro, porque para claro, empezar no lo conozco todo. Esto claro. es una limitación que tenemos. Procuras evitar cosas que sabes que no van a estar al alcance de muchos. Ujú. Eso es una premisa con la que acometemos siempre la traducción, ¿no? No queremos recurrir a localismos o a expresiones que sean excesivamente cerradas o que pertenezcan a un grupo reducido de gente. Pero claro, yo insisto, yo manejo el imaginario que conozco. Yo si me imaginaba a este hombre hablando con un granjero o con un policía en la plaza de su pueblo en aquellos años, pues tenía que poner lo que me parecía que era más Coloquial, digamos, ¿no? exacto, y que Claro. se iba a entender mejor. Fíjate que hay un relato donde habla de una señora que es la señora que tiene en casa trabajando. Claro, aquí decimos asistenta. Ajá. Una señora que viene a tu casa a limpiar, Ah, pero claro, no, claro. claro, pero no, bueno, a limpiar o hacer la comida, a hacer de trabajo doméstico, pero que no vive en la casa. Pues no es una criada, ni una doncella, ni una mucama, es una asistenta. Pero yo decía, asistente es un término excesivamente moderno, actual, no puedo poner eso. Ya sin plantearme que no lo fueran a entender en otras latitudes, solamente aquí en España. Y estuve dando vueltas y decía, no puedo poner la señora de la limpieza ni la señora que limpia porque, aparte de que suena ridículo, necesitaba una palabra por temas de ritmo. Y bueno, dejé ahí un hueco y un aviso y me estuve comiendo la cabeza días y días y estaba leyendo simultáneamente La forja de un rebelde de Arturo Barea y mira por dónde me salió la palabra fregatriz. Y es una palabra que yo no conocía antes.
me fui corriendo. Sí que existe, sí que se ha utilizado en literatura a veces fregandera. Y me parecía enormemente despectiva y tampoco me gustaba. Y dije, fregatriz, pues es que me viene estupendamente. Y me fui a consultarlo al diccionario de la Real Academia y estaba admitido, con lo cual pues la puse. O sea que también la elección de determinados términos, pues muchas veces, a ver, en cualquier traducción siempre te dejas algo. El 100% es imposible de lograr. Claro, claro. Entonces, hay veces tienes que sacrificar algo por algún lado. No Sí, por hay... otro lado es cierto, me gusta la palabra porque hoy, por ejemplo, decir sirvienta o decir alguna cosa así está mal visto moralmente también, ¿no? Claro, Entonces claro. tiene que hacer un lenguaje Un neutral en ese. equilibrio. Claro, Es exacto, un exacto. equilibrio. Sí, sí. Bueno, mucho gusto y muchas felicidades por ese trabajo, ¿eh? Muchas gracias, Mónica. Siento el desastre de antes y el gusto es mío. Un placer hablar contigo.